Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos. Espero que estéis todos muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo soy Louise Connelly, soy la responsable de la organización de eventos en Macmillan Education y también soy formadora del programa Kiva. Nos alegra muchísimo estar aquí con todos vosotros, todas vosotras, y para ofreceros este webinar, Escuela, Familia, Sociedad, creando entornos escolares protectores. Creemos firmemente en la importancia de fomentar comunidad y también crear entornos escolares de convivencia y bienestar donde vuestros hijos y vuestras hijas puedan desarrollarse de forma óptima. Antes de pasar la palabra a mi compañera Raquel, buenas tardes Raquel, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Antes de pasar la palabra a Raquel, me gustaría comentar que, como siempre, en nuestros webinars queremos fomentar la interacción. Queremos fomentar la participación vuestra. Así que en vuestras pantallas veréis un botón que pone preguntas y respuestas. Podéis, a lo largo del webinar de hoy, poner preguntas, dudas, comentarios. Es muy importante que oímos de vosotros. Seguramente tendréis mucho que decir, así que os animo a participar al máximo posible. Y como he dicho, este webinar está centrada en fomentar entornos protectores, entornos escolares protectores. Y nos centraremos en cómo construir estos entornos. Y es un verdadero lujo, creo, un verdadero placer tener a Nacho Guaudix, experto de la UNICEF España en derechos de la infancia. Y antes de dar paso a Nacho, me gustaría dejar la palabra con mi compañera Raquel Pastor, para que nos explique cómo desde Macmillan Education queremos contribuir a la construcción de estos entornos protectores. Así que Raquel, todo tuyo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Luis y bueno, buenas tardes a todas y a todos y estamos ya preparados, como en anteriores ocasiones, para seguir aprendiendo a través de voces expertas como la que contamos aquí esta tarde con Nacho Guadix. La temática que vamos a abordar hoy, que ya nos ha avanzado Luis, es especialmente importante para todos nosotros. Vamos a hablar de crear entornos seguros de aprendizaje, pero ¿qué es esto realmente? ¿Qué queremos comunicar con esto? Como sabemos, la escuela es el ámbito de referencia principal para el aprendizaje y para la socialización de nuestros menores. Es, digamos, el contexto ideal para la prevención, ya que después del ámbito familiar, que es donde más interactúan, aquí es donde se generan más experiencias significativas, que son las que les ayudan a conformar su propia identidad. También en la escuela es donde los niños y niñas generan relaciones interpersonales, donde desarrollan sus competencias emocionales, sociales. Crear y generar un entorno escolar seguro e inclusivo, podemos decir que es una misión general de todos los centros educativos. Podríamos decir también que no hay ningún sistema que sea eficaz si no se promueve este bienestar y la salud de la comunidad educativa. Y bueno, queríamos aprovechar este momento y este foro para compartir con todos vosotros y todas vosotras una nueva iniciativa que desde Macmillan Education hemos lanzado, vinculada además a esta necesidad. Y esta iniciativa se llama Well School. El tema de la salud mental se ha convertido en una preocupación social de primer orden, siendo además la población infantojuvenil la que ha sufrido un mayor incremento en la prevalencia del malestar emocional
y además también en los problemas de salud mental, sobre todo después de la pandemia. Esto tiene un impacto importante en los centros educativos, por supuesto, pero también en el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Desde que en el año 2017 empezamos a implementar el programa Kiva de prevención de acoso escolar en España, hemos ido desarrollando una serie de acciones que nos han permitido situarnos como referentes en este tipo de iniciativas que están vinculados a la mejora de la convivencia y sobre todo al bienestar emocional del alumnado en el ámbito de la educación. Bueno, valga como muestra este webinar que tenemos hoy, que cada vez nos preguntáis más por ellos, sabemos que se están haciendo muy, muy populares y además intentamos siempre ubicarlos cercanos a la fecha del 2 de mayo, que como sabéis es cuando se celebra el Día Internacional del Acoso Escolar. Desde este posicionamiento lo que queremos es seguir ofreciendo soluciones a la demanda formativa en este ámbito. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar cursos en formato presencial y online vinculados a Kiva y dirigidos a perfiles como son las familias o personal no docente, pero también hemos querido ampliar nuestro portfolio a temáticas que no están vinculadas a Kiva, aunque sí que están muy relacionadas, ya que tocan también el tema de la salud mental. Estas nuevas temáticas se van a enfocar sobre todo en la prevención de conductas suicidas y autolíticas en el ámbito educativo, pero también en la gestión del conflicto y mediación y, por supuesto, en el acoso escolar. Lo que también queremos es ir aumentando este portfolio de cursos dependiendo también de la demanda y esas necesidades que veamos que en el ámbito educativo se están generando. Bueno, lo que esperamos es que esta iniciativa permita dar respuesta y, sobre todo, lo que es importante, dar herramientas muy prácticas para mitigar esta problemática y, sobre todo, para que contribuya a crear estos entornos de bienestar que estamos hablando para el alumnado. Y bueno, como veis en el eslogan de Well School, reflejamos este conocimiento y el eslogan es mentes sanas, aulas felices. Con esto lo que queremos ya también es dar paso a la voz experta que decimos hoy, que es Nacho Guadix. Y bueno, os leo brevemente una biodata suya. Nacho es responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en UNICEF España y desde ahí impulsa políticas para la promoción y el cumplimiento de los derechos de la infancia desde la innovación para la equidad y calidad educativa y la transformación digital. De formación es maestro y pedagogo y su trabajo le lleva a colaborar con distintas entidades como la administración, centros educativos, universidades y otras muchas entidades, tanto públicas como privadas. Y por mi parte, nada más que saludar a Nacho, darle las gracias de nuevo por estar con nosotros y ahora sí, el espacio es tuyo, Nacho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor participar en este encuentro y quiero dar de entrada pues mostrar ese agradecimiento tanto a Luis como a Raquel como a todo el equipo de Macmillan Education que bueno, desde el primer momento que me plantearon el tener esta conversación o el aprovechar para lanzar este mensaje, pues con mucha ilusión pues lo tomé como un reto y espero que en esta conversación, en principio, esta primera parte más unilateral mía, pero que espero que a través del canal de comunicación que se ha establecido, pues nos podáis hacer llegar de esas dudas, esas preguntas, esas reflexiones que puedan ser contestadas hoy o que puedan ser una fuente de información valiosa para identificar temas que os preocupan, que os interesan y que hacen que un día laborable a estas horas de la tarde pues estéis aquí al otro lado con todo el interés y dispuestos a, bueno, pues a seguir escuchando o a intentar recibir nuevas informaciones sobre los temas que os preocupan, tanto del mundo educativo como de la crianza, como de la relación con nuestros hijos y con nuestras hijas y de cosas que ocurren en el mundo y cómo contribuir en definitiva a esa cohesión social tan necesaria para que el desarrollo de nuestros más pequeños ciudadanos sea una realidad. La intención precisamente es esa, es primero, bueno, pues mostrar un poco una pequeña información, reflexionar sobre algunos conceptos que creo que pueden ser interesantes a la hora de ver pues todas estas cuestiones de que a veces nos ponemos un poco técnicos con nuestras palabras y los matices y los entornos y las protecciones y demás.
pero que, en fin, me consta que muchos también de nuestros oyentes esta tarde, pues por supuesto son expertos, son docentes también y son cosas que les interesan, pero el mensaje principal que yo creo que trata la sesión de hoy precisamente es esa unión, ¿no? Ese sentido de comunidad que nos hace falta para abordar un tema como es el de los entornos protectores. Y en ese sentido, así titulábamos la sesión, Escuela, Familia, Sociedad, creando entornos protectores. Y no desvelo cuál es el mensaje final, porque al final la idea principal es esta, ¿no? Es la comunidad educativa en su conjunto es clave para hacer de la escuela un entorno protector para la infancia. Pues cada una de esas palabras está cargada de sentido y cuando hablamos de comunidad educativa hablamos en sentido amplio y por supuesto estamos hablando de los equipos directivos, estamos hablando de todos los tutores, estamos hablando de todo el personal del centro, estamos hablando de los niños y niñas y, por supuesto, de las familias que acompañan y enriquecen esa vida educativa y que, a su vez, están incardinadas en un entorno físico, como es una ciudad, un pueblo, una zona, sea urbana, sea rural, pero que también necesita de esa conexión con el entorno más próximo para que aquello que ocurre en el aula tenga un sentido fuera de ella y viceversa, ¿no? Y esa función de comunidad y de coherencia entre todos los agentes, pues es clave y yo creo que el objetivo es ir descubriéndolas poco a poco. Para empezar, sí que me gustaría hablar de algunos datos, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de cómo está la situación en torno a lo que es la violencia o la exposición de los niños a la violencia o qué gravedad tienen, y es cierto que por tratarse de unos temas que cuando los vemos en los medios de comunicación también es cierto que tienden bastante al sensacionalismo, cada caso es muy grave, ya solo con que haya un caso es suficientemente importante que estemos atentos y que planteemos soluciones. Pero a veces necesitamos darnos cuenta del volumen o de la penetración de determinadas conductas entre los niños o hacia los niños y estos son datos que yo quiero compartir ahora que son del año 2021, son los datos de la Fiscalía en los cuales nos muestran algunos datos que nos han de preocupar en el sentido de que, por ejemplo, los datos relativos a maltrato infantil, las víctimas en el ámbito familiar, este año 21 fueron de 7.500, que más allá de que sea un número bastante llamativo, lo que sí que se nos ofrece es un avance, una tendencia creciente en los últimos años, ¿no? Como hemos ido pasando de cerca de las 5.500 en el 19 a 5.800 en el 20 y como, bueno, pues un efecto que también habrá que analizar ahora en perspectiva, cómo la pandemia pudo, en este caso, al estar en casa tanto tiempo todos encerrados, pues aquellas personas que estaban con sus maltratadores, pues también estaban mucho más expuestos. Los casos, por ejemplo, en el registro de maltrato en el ámbito familiar, vemos que solo los casos de sospecha, las notificaciones, también se han disparado en los últimos años. Y ahí con ese desglose de abuso sexual, maltrato físico o emocional o casos de negligencia. Más allá del tamaño, nos preocupa la tendencia, que en estos últimos años puede haber un efecto también de sobrerepresentación, porque también creo que es un avance que vayamos identificando qué casos son violencia y qué no, qué está bien o qué no es normal, y que esto al final los cauces para poder notificar, denunciar o intervenir en según qué casos, pues también van aumentando, ¿no? Entonces, bueno, pues son números que tenemos que seguir con atención. En lo que respecta al abuso sexual, pues exactamente igual, una tendencia, un crecimiento bastante notable en los últimos años y con un dato muy llamativo, que el 50% de todas las víctimas de los casos de violencia sexuales son menores de edad, son niños y niñas. Esto nos habla más de la sociedad que de ninguna otra razón. Al final vemos que la violencia está presente en la vida de los chicos y las chicas y parte del trabajo que tenemos que hacer dentro de la comunidad educativa precisamente es identificarla. Y luego hay otras cuestiones como las que motivan un poco la sesión de hoy o tienen ese gancho temporal, que es el Día contra el Acoso Escolar, que según nuestros datos en un reciente estudio que hicimos justamente también en 2021 vinculados al uso del impacto de la tecnología en la infancia,
pues ciframos una situación, unos números cercanos al 30% en cuanto al acoso escolar y por encima del 20% de ciberacoso, ¿no? Eso no significa que estas sean las peores consecuencias de estas dos formas de violencia, pero sí que al final hacen ver que a pesar de tener nuestros protocolos y la labor de concienciación que se hace, aún sigue siendo un problema que merece nuestra atención y más que nada también quizá es una llamada de atención a que quizá los sistemas que teníamos para trabajarlo no son suficientes o precisan de innovación y de otras formas de hacerlos avanzar. Y una de ellas, sin duda, es pues, este tipo de conversaciones y de formación, ¿no? De necesitar exactamente conocer qué es la violencia, cómo se manifiesta, qué tipos de impactos tiene, para que seamos más capaces de abordarla cuando suceda. Para ello es importante también que dentro de todo este grupo humano que al final conforma esta comunidad educativa, tengamos claros algunos conceptos que nos hagan diferenciar qué es de lo que no es y a partir de ahí poder ponerle un tratamiento a cada una de las situaciones. El primero que os quería comentar precisamente es una definición de violencia. Es bastante académica, pero creo que tiene muchos detalles que merece la pena que repasemos, ¿no? Que compartamos. Primero, eso, la violencia es un uso deliberado de fuerza física o de poder, ya sea en grado de amenaza o efectiva. Evidentemente, ahora estamos hablando cuando hablamos de infancia, contra un niño, niña o adolescente, menor de 18 años en cualquier caso, por parte de una persona o de un grupo que cause o que tenga muchas posibilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a su salud, a su supervivencia, a su desarrollo o a su dignidad. Esto nos va a ayudar a identificar qué puede ser violencia y qué no, pero en definitiva hemos de tener en cuenta todas estas variables porque cada una de ellas va a suponer que lo abordemos de una manera o de otra. Fijaos en este caso que sin ánimo tampoco de ser exhaustivo, pero sí que hay un montón de situaciones que podríamos pensar o en un momento dado podríamos dudar si se tratan de violencia contra la infancia o no. Y fijaos, el maltrato de físico, psicológico, emocional, castigos, descuidos, amenazas, explotación, incluyendo violencia sexual, corrupción, pornografía, prostitución, acosos, ciberacosos, violencia de género, mutilación genital, matrimonio forzado, el acceso no solicitado a pornografía, extorsión, definitiva difusión de datos privados. En definitiva, esto lo que nos tiene que hacer reflexionar es la cantidad de formas diversas en que la violencia puede llegar a impactar en los niños y niñas. Y ahí, evidentemente, también podemos distinguir distintos niveles, ¿no? Evidentemente, la violencia física es la que vamos a ser más capaces de identificar, de condenar y de criticar. Si alguien viene con una herida o golpeado o con un moratón, no vamos a tener dudas en cuanto nos diga cómo ha sido de atribuirlo a un acto. Y sin embargo hay otras formas, sea la psicológica, la que está ejercida solo a través de la palabra o de comportamientos sin contacto, o la estructural, aquella que no es tan fácil identificar, pero por pertenecer o tener unas determinadas condiciones tengo menos posibilidades de protegerme, de denunciar o de recibir ayuda, o aquella que pueda tener un atributo de cultural, ¿no? Que sea comúnmente admitida por parte de una comunidad y sin embargo esté produciendo todo eso que veíamos antes de ese daño, de ese castigo, de esa situación de indefensión que nos pueden hacer al final tener unas consecuencias bastante serias. Hay unas cuestiones que tenemos que tener también presentes cuando hablemos de violencia para identificar cuáles son y cuáles no, ¿no? La principal que ya la dije es esa parte de hacer daño, ¿no? La principal de hacer daño tanto de forma efectiva como amenaza. Algunas de ellas tienen la misma llegada, sean de una manera o sean de otra. Y hay un concepto muy interesante para identificar la violencia que son las relaciones de poder, como entre chicos y chicas o entre adultos y niños se establecen unas relaciones que es en el marco siempre en el que sucede la violencia, es en el marco de las relaciones humanas y en esas relaciones las personas atribuimos poder a otras por alguna de estas cuestiones. Les atribuimos poder por afecto, porque están en nuestro círculo más íntimo, por autoridad, porque tienen unas atribuciones sociales que pueden tomar decisiones que tienen un impacto en nuestras vidas,
por una cuestión de fuerza física, porque es evidente que alguien simplemente que tenga una capacidad física de imponerse sobre mí o de provocar algo, yo le atribuyo ese poder, o por una cuestión de diferencia social, por pertenecer a un determinado colectivo en el cual hay una percepción de superioridad o de inferioridad que haga que yo también conceda la posibilidad de que ese daño sea más real en mí. Ser capaz de manejar ese poder o ser consciente de a quién le cedo poder o a quién le quito poder o cómo ejerzo ese poder es una cuestión muy importante y que también a la hora de trabajar con nuestros hijos es muy, muy interesante de trabajar. Fijémonos en cómo son sus relaciones, cómo tienen esos vínculos con las personas de su entorno, a quién identifican como alguien que le ceden ese poder o que tiene ascendente sobre ellos, y esto nos va a dar muchas pistas de, por un lado, cómo son ellos, de cómo se van a comportar hacia los demás, y en el caso de que tengan un problema, también estar muy cercanos para poder establecer esa pauta de ayuda. Y luego el modo de ejercer este daño a través del abuso de poder, pues puede ser físico principalmente, o psicológico, que es el más extendido, porque al final aúna un poco todos los otros más, y el sexual, que aunque tiene un componente físico, también lo tiene psicológico, y como es una especificidad tan concreta de nuestra vida, pues merece la pena tratarlo separadamente o tener esa mirada especial. Por lo tanto, pensemos en ese concepto de a quién cedo poder, porque las personas podemos tener mucho poder o poco poder y podemos usarlo para hacer mucho bien o podemos usarlo para hacer mucho mal. En este cruce de cantidad de poder y de utilización de ese poder, pues tendremos que estar atentos a cómo se genera y cómo se mueve en esa relación interpersonal. Claro, otra cuestión muy llamativa del tema de la violencia es que está sometido a fuertes procesos de negación, ¿no? Estaremos hartos de oírlos de decir aquí no ha pasado nada, no ha sido para tanto, te quejas y no sabemos por qué. Procesos de invisibilización, porque cuando ocurren sucesos en entornos en los que nosotros tenemos cierta responsabilidad, pues existe una tendencia pues desde esconderlo hasta minimizarlo o simplemente mirar para otro lado, incluso en los peores escenarios de justificación, como lo habréis oído muchas veces, pues te lo has buscado, es que no aprendes, es que no sabes comportarte, es que porque haces esto. Al final, la víctima recibe una presión adicional por un comportamiento que ha determinado. Pero, sin embargo, como nos dicen desde los marcos teóricos, ninguna forma de violencia es justificable, nunca podemos justificar ninguna forma, y toda la violencia es prevenible. Siempre, si se dan las circunstancias adecuadas, hemos de ser capaces de llegar a intervenir y que incluso la violencia no parezca un método educativo o de solucionar los problemas. Esto es un esfuerzo, sin duda, porque, como dicen los números que veis antes y esta forma de discursos, al final la violencia está muy presente en nuestras vidas, la violencia existe. Lo que no podemos hacer es ignorarla, pero precisa de nuestra atención y de que nos ocupemos de establecer los marcos adecuados para controlarla y que esos daños que pueden ocurrir sean lo mínimos posibles. Y para hacer eso vamos a otro concepto que es el entorno seguro, entorno protector, que es muy importante para nosotros y creemos firmemente que esa definición de trabajo en entorno y en el cual todos los miembros de la comunidad educativa tienen algo que hacer es una forma de intervenir que supera ampliamente las intervenciones individuales, ¿no? Según la ley de protección integral frente a la violencia, lo define así, como ese entorno, aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico, social, incluido el entorno digital. Que estoy seguro que para muchos y muchas de vosotros tenéis una preocupación añadida con todo lo que ocurre en la relación de vuestros hijos con la tecnología o cómo ocurren incidentes en los centros educativos y cuál es mi relación en ella. Por lo tanto, es muy importante porque es verdad que aunque los sucesos son los mismos, el derecho que se vulnera es el mismo, es el derecho a la protección. En el entorno digital se mueven y se operan de una manera distinta y que tiene unas particularidades, pues bien interesantes. También hay un matiz cuando definimos ese entorno seguro y protector,
que, aunque parezcan palabras similares, tienen algunas diferencias, ¿no? Un entorno, nosotros podemos trabajar porque sea seguro, o podemos tener esta filosofía, pero nosotros la seguridad no la podemos garantizar al 100%, porque al final los incidentes ocurren, las personas tienen comportamientos indeseados y asegurar que un entorno es completamente seguro puede ser una situación que provoque una comodidad mental de las personas que tienen una responsabilidad y asumir que simplemente el entorno les va a trasladar ese marco. Por eso nos gusta quizá hablar más de entorno protector, porque esto nos predispone, nos tiene que hacer ver que tenemos algo que hacer para que esa seguridad llegue. Entonces, en ese sentido, esa protección, y sobre todo desde el punto de vista de los chicos y chicas, pasa por todos estos sentirse, ¿no? que tenéis en la diapositiva. Este sentirse integrado, sentirse mirado, ser consciente y tener vínculos, sentirse seguro, sentirse cuidado, sentirse querido y sentirse protagonista. Esto quiere decir que cada persona tiene que ser capaz de percibir que su presencia en ese entorno está rodeada de una serie de atributos de cuidado y de afectividad que le pueden hacer manifestarse tal y como es, que va a encontrar la empatía y la ayuda suficiente para resolver los problemas hasta donde sea posible, todos los problemas que se le puedan ocurrir, y que precisamente sus problemas personales van a tener una validez y una importancia para toda la comunidad. Del mismo modo que esta persona también tendrá un papel activo a la hora de involucrarse en el bienestar del resto de colegas, tanto de otros chicos y chicas, como de las personas que le rodeen, tanto en su familia como en la escuela. Normalmente, cuando hablamos de protección, muchas veces utilizamos esta metáfora, ¿no? La del paraguas, la de aquello que nos ha de proteger de todo lo malo que venga de donde venga y que nos hace de escudo, ¿no? Nosotros a este le ponemos un problema, le ponemos una pega, aunque es muy gráfico, y es que esta imagen solo tiene un punto de apoyo, solo tiene ese mango curvo al final, que es el que da la sustentación a todo el escudo. Entonces, si solo hay un punto de protección y ese punto falla, todo el sistema de protección se viene abajo. Se viene abajo por cualquier razón. Nos gusta más pensar en que el sistema de protección es más una red. Es más una red que hemos de ser capaces de que cuantos más nodos tenga, mejor. Cuando hablamos del cole, normalmente hablamos de dos redes, ¿no? Dos redes complementarias. Una red interna, que son las personas que están dentro de la institución, dentro del perímetro de la instalación educativa, ¿no? Y ahí tenemos, pues como decía, al equipo directivo, al profesorado, al personal de administración y servicios y a los propios chicos que están allí bastantes horas a lo largo del día, y que se precisa de esa coordinación interna para abordar cualquier tema. Pero esto será insuficiente si no somos capaces de abordarlo, conectarlo con esa otra red externa, donde por supuesto ahí están, incluso podríamos saber que en las dos la familia forma parte por esa participación que se puede dar en la vida escolar, pero también con esos otros servicios que tienen una responsabilidad en la protección de los niños y las niñas, como pueden ser desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ámbito sanitario a través de la pediatría, los servicios sociales, por supuesto, y el ámbito de la judicatura en la medida que los que tengan que tomar medidas. Entonces, el esfuerzo que se ha de hacer para proteger de forma adecuada y que ese entorno protector funcione es que todos estos recursos que están atomizados, que están separados, funcionen. Porque si esta red solo tuviera un nodo y ese nodo es la familia, y resulta que en esa familia hay casos de maltrato, pues esa protección no tendría lugar y no podría llegar a ningún sitio. ¿Cuándo fuimos conscientes, si es que ya no lo éramos antes, pero cuando lo vimos completamente con claridad, fue durante la pandemia? Si recordáis, cuando de un día para otro nos tuvimos que ir a casa, hubo un tiempo hasta que fuimos capaces de organizarnos mínimamente que no sabíamos nada de nuestros chicos. Dejaron de ir al colegio de un día para otro y no sabíamos qué ocurría con aquellos que necesitaban comer en el comedor escolar,
con aquellos que necesitaban algún tipo de protección extrafamiliar, y hasta que fuimos capaces de organizarlo pasaron unos días en las que no supimos absolutamente nada. Incluso cuando fuimos capaces de organizar las clases online con las limitaciones terribles que lo hicimos y a pesar de los sistemas de conexión que se pusieron en marcha, hubo una parte importante de chicos y chicas de los que no supimos nada hasta que conseguimos reabrir los centros con todos los protocolos, con todas las dificultades, con todos los temores y con todo el sufrimiento que arrastró en ese momento la sociedad. Entonces, ahí nos dimos cuenta de la función protectora de la escuela. Porque nosotros el concepto que intentamos trasladar es que la protección se contribuye desde la escuela, pero no solo a los conflictos y a las violencias que ocurren dentro del recinto escolar, sino que el cambio que proponemos es el de tomar la idea de no hay que fijarse en lo que ocurre en mi centro, sino tenemos que fijar a lo que ocurre a los niños de mi centro. En este momento la escuela tiene esa capacidad de detectar y de evidenciar una serie de problemas que pueden venir de casa, o pueden venir de un conflicto entre iguales, o pueden venir de cualquier circunstancia. ¿Qué ocurre? Que tampoco podemos sobrecargar a la escuela de más tareas, más burocracia, más sistemas de apoyo a la comunidad, porque también hay que ser conscientes de que también partimos con unas limitaciones de recursos importantes. Por eso es fundamental que esta red esté conectada. Y hay una serie de figuras que veremos un poquito más adelante que tienen precisamente esa función, ¿no? de intentar que todos estos nodos estén conectados. Porque todos estos recursos que están separados, de esa manera no serían completamente estériles y no estarían cumpliendo su función. Sin embargo, cuando somos capaces de conectarlos, encontramos esa ayuda, encontramos esa asesoría, encontramos esa motivación, encontramos esos protocolos que nos hacen que podamos ir activándolo. Y como os digo, cuantos más nodos tenga esta red, más difícil es que se nos escape cualquier caso. Otra idea importante que nos gustaría compartir, y es evidentemente lo antagónico al maltrato que decíamos antes, es el concepto de buen trato. Este del buen trato es una filosofía que requiere un cambio de mirada para ser consciente de lo importante que es incorporar pautas positivas en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. Y es un esfuerzo, porque a veces hay que reconocer que muchos de nosotros quizá no hemos tenido modelos en los que si fueran, en los que encontrar esas figuras de referencia, especialmente en el caso de la infancia más vulnerable, ¿no? que acumula distintos tipos de problemas y que se puede encontrar en una situación de falta de referentes y que tenemos que ser capaces de compartir. Algunas claves, pues evidentemente una escuela en la que hay buen trato o un entorno en el que hay buen trato es aquel que respeta los derechos de la infancia, que hace que se cumplan en el sentido de tanto el beneficio que te otorga ese derecho como el compromiso a cumplirlo y que todos los demás también lo cumplan. Y hay unas cuestiones clave que añaden a este marco de cumplimiento de derechos, que es la existencia de esas figuras de apego. ¿Cómo son esas relaciones estables y armónicas? ¿Cómo nos damos el tiempo necesario para interactuar? Donde las prisas, al final, somos conscientes de que vivimos en una sociedad estresada y a veces no tenemos el tiempo ni siquiera de articular una respuesta buena y decimos lo primero que se nos ocurre o solucionamos el tema con mejor o peor suerte desde nuestra experiencia personal, pero también con una presión de recursos, de tiempos que no contribuyen al final a generar ese entorno. El estar accesible y aceptar al final las interacciones con los otros, que pueden ser más agradables o pueden ser menos agradables, pero las personas que tenemos una responsabilidad en su gestión tenemos que tener, bueno, pues ese momento de respirar y de poder interpretar y tener cierta empatía de por dónde puede venir el problema para mejor solución. Tener coherencia en las conductas. Esto es muy importante. Como estamos viendo, estamos hablando de una actuación coral, compartida, entre personas de muy distintas trayectorias y muy distintas experiencias vitales. Cuando lo que ocurre en casa es muy distinto de lo que ocurre en el cole y es muy distinto de lo que veo en la tele y es muy distinto de lo que ocurre en la calle, al final todo este vínculo se debilita.
todas estas cuestiones al final pierden fuerza porque las referencias son muy diferentes y al final el no saber qué es lo bueno, qué es lo que de lo que depende el éxito social, qué es lo que es deseable, cuáles son las expectativas personales que yo tengo, cuando todo esto no está organizado, pues al final, pues verdad que podemos caer en un relativismo y ir, bueno, pues adoptando distintos marcos o distintos comportamientos, incluso justificando cuestiones intolerables desde un punto de vista de convivencia, ¿no? Por lo tanto, esa parte de coherencia es muy importante. La capacidad de resolver los conflictos con las formas de disciplina adecuadas también ahí ya tenéis todos mucha experiencia y mucho conocimiento, pero el cómo resolvamos el problema también va a modelar cómo se van a repetir esas prácticas o qué valores se van a poner en marcha o van a predominar ante otros discursos que igual pues sean más teóricos. Y luego una cosa fundamental que es ese fomento de la participación activa y la integración en la comunidad. Va ligado a esa otra parte de entornos protectores que decíamos de sentirse protagonista, sentirse presente, sentir que en mi caso tiene importancia y mi caso es especial y único y contribuye a un colectivo y así sea de analizar, que bueno, pues es muy importante que no digo que sea sencillo, porque al final es un cambio cultural, es un cambio de mirada y hay que ver cómo nosotros en cada acción que hacemos estamos contribuyendo a la promoción de ese buen trato en las relaciones o si por inacción o por estar superado o por tener una serie de problemas, pues vemos que no lo estamos haciendo. Claro, todo esto son cuestiones que nos ayudan y nos generan una mirada importante, ¿no? El tratar la violencia precisa de un conocimiento de la comunidad, de cómo se expresa, cómo tratarla y es fundamental tener algunas cuestiones desarrolladas, ¿no? En ese sentido, para generar esos entornos protectores es importante, primero, un entorno físico protector. Puede parecer evidente porque al fin y al cabo hay una serie de normativas que ya nos definen cómo tienen que ser los espacios donde estén los niños, pero muchas veces, bueno, pues por cuestiones de mantenimiento, por cuestiones de falta de recursos, por cuestiones de clima, pues las instalaciones también se deterioran y de repente podemos estar expuestos a otro tipo de problemas que no son violentos, pero que sí pueden generar un daño. El segundo es ese marco emocional y afectivo que, como veíamos, es importante que exista considerando que son personas las que allí están reunidas con distintas características, con distintas problemáticas, pero todas ellas absolutamente merecedoras de su dignidad y de nuestra atención. El tercer punto que suma esta cuestión de este trabajo que estamos haciendo hoy aquí es esa conciencia por parte de los adultos. Los adultos tenemos esa responsabilidad, sobre todo los que trabajamos con chicos y chicas, de ser conscientes, de darnos cuenta de cómo se expresa esa violencia. Si no somos conscientes, si no tenemos este conocimiento, si no tenemos esta formación, es muy sencillo que por delante de nosotros pasen cosas y no las sepamos identificar. A mí me preocupa mucho cuando estamos hablando de estos temas y alguien te dice que no, si en mi centro no hay acoso, en mi centro no hay violencia. Pues es raro porque con las cifras que veíamos al principio y por un poco de estadística, en mayor o en menor intensidad hay conflictos que a veces se resuelven utilizando la violencia. Hay relaciones que no son sanas y son tóxicas, pueden ser en el entorno familiar, pero pueden ser entre miembros de la familia y el entorno educativo, pueden ser con amigos y al final el no asumir que esos primeros episodios, si no son tratados a tiempo, pueden derivar en situaciones peores, nos hacen llamar la atención sobre este fenómeno de la conciencia por parte de los adultos. Y luego hay uno muy importante también, que es este último también que estaba ligado con el anterior, que es el de la participación infantil. Cómo es fundamental contar con el punto de vista y la opinión de los chicos a la hora de generar estos entornos. Ahora vamos a ver alguna cuestión más en ese sentido, porque quería hablaros también de, bueno, vale, esto está muy bien, pero necesitamos una definición, un marco común para trabajar o si no, al final podemos caer en interpretaciones distintas desde dónde partir. Aquí os traigo un par de ejemplos, un par de líneas de trabajo que creo que pueden ser interesantes y que ya hemos hablado de los que son los derechos de infancia, pero bueno, a veces no siempre se sabe qué es esto de los derechos de infancia, ¿no? Bueno, yo como ya
anuncié al principio, yo trabajo en UNICEF España, donde nuestra labor principal en el país es, por un lado, conseguir fondos para financiar proyectos de desarrollo en todos los países del mundo y, por otro lado, el de promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Bueno, pues esto, al fin y al cabo, es un tratado de derecho internacional, es el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado del mundo. Todos los países lo han firmado y, quitando con la excepción de Estados Unidos, todos lo han suscrito, y esto significa que se comprometen a incorporarla en su marco normativo como una guía que ha de orientar el resto de leyes y de políticas. Esta convención es del año 1989, o sea que ya estamos superando más del 34-35 aniversario de su proclamación, que puede parecer mucho tiempo en algún caso, pero en el caso de los tratados de derechos humanos, pues cuesta que los consideremos y que los desarrollemos, y de hecho ahora estamos en un debate muy interesante en cómo estos derechos se tienen que cumplir también en el entorno digital, que cuando evidentemente la convención, como os digo, se elaboró en el año 89, Internet no existía prácticamente, era apenas un borrador en el ámbito científico, y esto al fin y al cabo pues ha sacudido bastante la vida de nuestros chicos. Esto que bueno, os puede parecer decir, bueno, esto es una ley internacional y demás. Nosotros lo que también tratamos de compartir es que si todos los países del mundo han sido capaces de ponerse de acuerdo en algo, creo que es un marco muy bueno para encontrar un consenso que nos permita resolver los conflictos y ver qué comportamiento es deseable, de cuál no, las acciones normativas que pongamos en marcha, si están cumpliendo todos los derechos o no. Y es más, en España desarrollamos una línea de trabajo que precisamente se llama así, Educación en Derechos de Infancia, con esta filosofía, en la que también reconocemos a los centros que desarrollan mejor esta labor, y tenemos esa línea de trabajo que se llama Centros Referentes de Educación en Derechos de Infancia, porque se trata de que no es una cuestión más que aparezca en un temario o en alguna asignatura y que conozcan una serie de derechos. Esto, si van a ser abogados de derecho internacional, les será muy interesante, pero si no, puede parecer que menos. Pero sí, precisamente para establecer ese marco en el cual, primero, todos los niños son sujetos de derecho. Esto quiere decir que todos son ciudadanos, todos tienen derecho a unas cuestiones en que todos estos derechos les afectan, y a la vez, educativamente, se puede utilizar para trabajar todas las responsabilidades que han de poner en marcha como ciudadanos para beneficiarse precisamente de toda esta situación de privilegio que los derechos les pueden favorecer, ¿no? Pongo un ejemplo muy, muy fácil. Hablando de violencia, podemos decir que todos los niños tienen derecho a la protección contra cualquier forma de abuso de violencia, pero también tienen la responsabilidad de tratar a sus compañeros y a sus familias de una forma adecuada, de comportarse con el mobiliario urbano de una determinada manera y, al fin y al cabo, de ser un agente activo en la promoción de la resolución no violenta de los conflictos y de abogar por la paz mundial, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto, que en un momento puede parecer un exceso de sobreprotección, realmente educativamente es muy valioso, porque nos permite ver que cuando hay un conflicto, analizarlo desde muy distintos puntos de vista, teniendo en cuenta que hemos de ser capaces de que todos los derechos se cumplan. Bien, esta parte tiene este enfoque que, como os digo, es muy interesante porque contribuye a esta parte de conciencia, ¿no? De decir, bueno, cuando tomo esta decisión, que a lo mejor pienso que es buena para protegerles en un ámbito, realmente estoy provocando un perjuicio en otras. Hay una serie de principios básicos que tiene la Convención, que son estos que tenéis en la diapositiva. Primero habla de la no discriminación, quiere decir que todos los niños al final tienen que disfrutar de todos los derechos, que no puede haber ninguna circunstancia personal que les impida el cumplimiento de ninguno de ellos. El interés superior del niño, que lo que quiere decir es que siempre que haya un conflicto se tomará la mejor decisión para el niño. En este caso no necesariamente para sus padres, pero sí para el buen desarrollo del niño. Que priman los derechos de supervivencia y desarrollo, y que la parte de derechos, el grupo de derechos que menos se cumple incluso en las sociedades industrializadas como la nuestra, es esta de la participación infantil que os he comentado. Es ese derecho a
a ser escuchados, a poder asociarse, a tener una opinión sobre aquellos temas que les afectan y que sean tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Aquí siempre ponemos también un ejemplo que en la pandemia vimos muy bien, si recordáis, quiénes eran los que mejor cumplían los protocolos de higiene, de mascarilla y de lavado de manos durante los momentos que tuvimos que abrir las clases. Yo creo que todos estáis de acuerdo en que llegaban a casa y te decían si a un profesor se le había caído un poco la mascarilla, si había gel o no ese día, o si las mesas estaban muy separadas o si se habían tenido que juntar. En aquel momento sí que se consiguió que entendieran bien lo que estaba ocurriendo y se convirtieron en unos agentes inmejorables a la hora de solucionar el problema. Ninguno quería contagiar a un familiar suyo, o a su abuelo o a su abuela. Eran muy conscientes de que tenían que hacer ese esfuerzo de protegerse y a la vez de proteger a los demás. Esto bueno, que os traigo como ejemplo, pero que creo que ha sido tan intenso en la vida de estos últimos tiempos, nos tiene que dar pistas también de cómo hemos de ser capaces de contar con su fuerza de trabajo y con su motivación y su capacidad de convencer a los iguales para establecer este clima. Cuanto más invirtamos en esto, que al principio puede parecer difícil y no deja de ser una cesión de poder hacia otros agentes, para los profes nos es más cómodo, estamos aquí nosotros, tenemos la autoridad y controlamos todo, el ceder poder, escuchar, asumir sugerencias, hacer cambios, en un principio puede parecer que es más trabajo, pero todas aquellas iniciativas en las cuales ellos son consultados y se establecen estas formas, que pueden ser desde las más simples, que puede ser un buzón de sugerencias, hasta asambleas que colaboran en la gestión del centro, en los proyectos más complejos que podamos imaginar, son formas muy positivas de contribuir a ese entorno protector que decíamos. Porque hemos de ser capaces de dar el salto de simplemente ser agentes a los que proteger a agentes que se ponen al servicio de la convivencia de todos los miembros de la comunidad. Y al final, si hay unas agentes o unas figuras, mejor dicho, que están tanto en el centro como en nuestras casas, son nuestros hijos. Son los que van de un lado a otro y son los que precisan de ese equilibrio, de esa coherencia que antes os decía que era importante conseguir, y de cómo muchas veces ellos también, cuando vuelven a casa y nos cuentan algo y están convencidos y están empoderados y se sienten fuertes defendiendo una idea, también nos hacen a nosotros mejorar y también nos ayudan a cambiar. Con lo cual, bueno, pues es algo sobre lo que reflexionar y ir dando pasos para ir viendo cómo incorporarlo. Entonces, aparte de que estén enumeradas todas las cuestiones, evidentemente, que hacen y señalan que los niños tienen derecho a todo tipo de protección contra cualquier forma de violencia, en la forma que se exprese que antes vimos, y también hace ver quién tiene la responsabilidad de que esto ocurra. En principio, los estados y los gobiernos y las administraciones son los que tienen el deber de que esto ocurra y tienen el deber también de ayudar a las familias a generar esos espacios. Y cuando las familias no puedan ocuparse, a tener los servicios adecuados para que los niños y las niñas tengan las mejores condiciones posibles. Entonces tenemos un marco al que recurrir y ante el que poder reclamar si alguna de estas circunstancias no sucede o si nuestra legislación pues, se desarrolla más lentamente de lo que nos gustaría, pero también quiero destacar esta parte educativa que puede ser muy útil. Resolvamos un problema desde la perspectiva de derechos, intentemos ver qué derechos se potencian, cuáles se sufren cuando tomamos una decisión, y esto nos ayudará a aquilatar mucho mejor nuestras decisiones. Y luego hay otro marco que no me entretendré mucho, pero sí que quería dedicarle un tiempo porque es interesante, que aunque tiene un nombre así muy raro, como podéis ver, la LOPIBI, es la ley del año 21, que es sobre la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a cualquier tipo de violencia, y que ha sido una ley pionera a nivel mundial que se aprobó con un amplio consenso por todas las fuerzas políticas de nuestro país tras unos años de negociación y que precisamente lo que intenta avanzar es en este problema. Este problema está identificado, como veíais antes, están esos números, están esos casos, están estas situaciones y como avance principal es el de la integralidad. Precisamente es eso, es para cualquier forma de violencia, venga de donde venga, por eso esas cuestiones de esas redes de apoyo, esas redes de trabajo, son tan importantes el poder avanzar sobre ellas y tenerlas claras.
Establecen algunas cuestiones que, como os digo, pueden ser interesantes, aunque pueden parecer un poco más técnicas, pero sí no quería dejar de compartirlas con vosotros para que veáis un poco la complejidad del tema y que desde cada uno, desde nuestra perspectiva, desde el punto en el que estemos con nuestros hijos, estemos en el centro o estemos apoyando el trabajo en algún centro, podamos ver cómo contribuir. Establece una serie de niveles de prevención y de intervención que pasan desde una sensibilización, es decir, tenemos que hablar de esto es un tema sobre el que tenemos que conocer, tenemos que precisamente, como estamos haciendo hoy, identificar los distintos tipos de violencia, los comportamientos que hay detrás, las posibles soluciones, tenemos que saber que esto existe y que tenemos que abordarlo. El negarlo, esconderlo o simplemente no formarnos, pues desde luego es el peor escenario que podríamos tener. Un nivel secundario de trabajo que sería el de la detección precoz y el de la protección inmediata. Parece de perogrullo, pero es cierto que cuanto antes detectemos los casos, para ello tendremos que tener una adecuada formación y una adecuada mirada precisamente para identificarlos, menor será el daño que esa conducta produzca y estaremos en mejores condiciones de atenderla. Y de atender tanto a las víctimas como a los agresores, si los hubiera, para hacer también el tratamiento que precisaran. Y luego un nivel terciario que sería el de la reparación del daño. Luego un poquito más adelante veremos también algunas cuestiones un poco más de detalle de estos niveles de prevención, pero bueno, me parece importante saber que teníamos esta ley que marca un antes y un después, que ahora desde nuestro punto de vista precisa de un desarrollo, porque al final había una serie de figuras y de recursos comprometidos que en el desarrollo a nivel de comunidad autónoma pues todavía no van a la velocidad que a nosotros nos gustaría y que estando muy bien la ley, si no se dota de recursos, si no se hace el marco de trabajo adecuado, pues al final pues no tendrá la utilidad que podría tener, considerando y valorando mucho que es un marco excelente para abordar el problema. ¿Por qué habla de esa integralidad? Bueno, pues porque aborda todos los marcos desde el que se puede trabajar. Define cómo es los niveles de las situaciones de violencia dentro de la familia, esa violencia intrafamiliar, la violencia en la escuela, la violencia en los entornos deportivos y de tiempo libre, todas las cuestiones de educación no formal, y el ámbito digital. Establece esos 4 ámbitos a través de los cuales podemos identificar distintos tipos de situaciones violentas y cómo trabajarlas. Y también propone 4 ámbitos de trabajo, uno a nivel social, con esta difusión necesaria, en el ámbito penal y judicial, precisamente para tomar distintas medidas que precisen de acompañamiento, el trabajo fundamental también de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de dar ese soporte, especialmente en los momentos en los casos ya en los que la violencia se ha desatado, y la coordinación con el sistema de salud fundamental para detectar y contribuir a la subsanación de todas las cuestiones. Por eso se habla de integral, porque cruza todos estos. Ahora puede parecer muy lógico, pero anteriormente cada una de estas situaciones se trataba por separado y al final los niños y las niñas sufrían esta violencia y transitaban por todos estos ámbitos sin recibir una visión completa más real con su vida, porque al final tú eres el mismo, estés en tu casa, en la escuela, en la extraescolar o estés en el mundo digital. Y al final, pues hay una cadena, hay un continuo en el cual esta violencia se expresa y precisamente en ese continuo es donde distintos agentes pueden identificar la cuestión y poner soluciones lo antes posible. Estas cuestiones de prevención que están definidas y como os decía, quizá el problema sea que no están lo suficientemente desarrolladas, pasan por pues hay una serie de cuestiones en la parte de detección que pasa desde en los centros educativos, después hay que elaborar una política, tiene que estar en las políticas de los centros. En nuestro centro tiene la aspiración y la obligación de ser un centro protector. Tenemos que ser capaces de toda la comunidad estar a una en estos asuntos. Tenemos que dotarnos de todos los protocolos y sistemas de difusión que podamos necesitar. Necesitamos esa formación básica que nos diga
qué es la violencia, cómo se expresa, qué hay que hacer, quién tiene que hacerlo y todas estas cuestiones. En revisar un montón de procedimientos, en cómo nos movemos, cómo los chicos se mueven, cómo van, cómo vienen, qué tipo de trabajo se hace con ellos, en todas sus matices y variabilidades. Y tenemos que documentar todo esto para que cualquier persona que se incorpora a la vida del centro pues encuentre de una forma rápida y ágil toda la documentación para poder hacerlo. Esto está bien también que las familias lo sepamos. No es algo que a nosotros parezca que nos pueda afectar, pero tenemos que ser conscientes de que todo este trabajo se tiene que hacer. Y si dudamos de que no se está haciendo o si dudamos de que tiene algunas carencias, también está bien que lo compartamos, que lo preguntamos y lo consultemos. Porque en definitiva, esa motivación de ayuda o de colaboración pues también puede hacer que desencallen algunos procesos que pueden estar más atascados, por muy burocráticos que puedan parecer. Cuando hablamos de las intervenciones frecuentes, pues fijaos, estas cuestiones al final forman parte de nuestro día a día en el ámbito escolar y al final tenemos que tener respuesta para casos que todos son muy serios y muy duros, ¿no? Las cuestiones de absentismo, de violencia en el ámbito familiar, de disciplina violenta, de mutilación genital, de violencia vicaria, de separaciones conflictivas, de violencia de género, de agresión sexual, de acoso y ciberacoso, conductas suicidas y autolíticas, delitos de odio, captación en bandas, uso conflicto de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación. Yo creo que nada de esto es ajeno y, sin embargo, fijaos que cuando tú vas al cole por la mañana, estás expuesto a que cualquier cosa de estas o muchas a la vez estén afectando a alguno de tus alumnos. Entonces, fijaos la diferencia que puede haber entre atender a tiempo cualquiera de estas situaciones o, primero, no detectarla o luego no tener una conducta que contribuya a su situación. Al final es un grupo humano, o sea, yo creo que también hay que tener esa tranquilidad y ese deseo de que nosotros consideramos al final que nuestros centros, que cuando dejamos a nuestros hijos por la mañana en el cole, los dejamos con todas las garantías, por supuesto. Hay un montón de profesionales y de personas que están dispuestas a dar lo mejor que tienen, su mejor cara, su mayor conocimiento para desarrollar precisamente ese derecho a la educación que tienen recogido con ese compromiso de ese derecho a la educación de llevar a cada niño y a cada niña al nivel más alto de su desarrollo posible. Pero claro, todo esto tiene que lidiar con todas estas situaciones en las que vemos que nos podemos encontrar y que precisamente la violencia es uno de los enemigos principales, junto con la pobreza, del derecho a la educación. Hay un entorno en el que hay violencia, en la educación no sucede. El desarrollo es imposible si no se da en un entorno de seguridad, de calidez y de afectividad. Claro, esto al final también nos hace bueno, pues que si esto no lo vemos como un terror de, bueno, el próximo lunes cuando abra la puerta de clase, ¿qué me voy a encontrar? Sino que sé que esto existe y no solo existe, sino que todo mi equipo humano es consciente de que esto pasa y todo el mundo sabe cómo actuar correctamente, pues también es la diferencia entre un entorno protector y uno que no lo es. Un entorno que no es protector, pues ante cualquier situación de estas, pues se desbarata y seguramente tome malas decisiones e incluso sin querer puede hacer más daño de lo que sea. Entonces, no es un esfuerzo menor el que estamos reclamando, pero también desde ese punto de vista que lo normal es que todo funcione y que todo vaya adelante. Y el tercer nivel de esa prevención es ya con las víctimas, ¿no? Cómo al final nos encontramos que los chicos y chicas que han sufrido episodios de violencia tenemos que hacer todo lo posible por algunas cuestiones, como por ejemplo prevenir esa disrupción educativa, que justamente la víctima no se desenganche del entorno escolar, de esa función protectora que el cole le puede dar. Y sin embargo, un problema maltratado precisamente puede hacer pues, que desde que se vaya, que abandone o que no reciba ese continuo de atención. También el prevenir la estigmatización, no fijarnos en que haya datos al final que sabemos que en ocasiones no se manejan adecuadamente y que hacen que haya casos muy privados y muy difíciles que al final estén en boca de mucha gente y que contribuyan a, encima, agravar el problema de la persona que ha sufrido el episodio violento. O bien prevenir esa revictimización de porque el proceso de acompañamiento o de atención no haya sido el adecuado y al final haya tenido que vivir a fuerza de repetir su caso en determinadas ocasiones la persona que lo ha sufrido o que bien que la persona que le ha atendido no lo ha hecho suficientemente bien y aún teniendo buena voluntad ha provocado más daño
que el que hacía. Y en cualquier caso, el mantener ese vínculo socioafectivo con cualquier víctima para que sea consciente de que en ese entorno se quiere contribuir a la solución del problema, por duro que sea o por otras medidas que haya que tomar más adelante. Al final, entendemos que en el caso de la protección en los centros, esto es lo que llamamos la pirámide de dedicación, ¿no? Normalmente creo que el trabajo que tendremos que hacer, en su mayoría, debería estar en esa parte de abajo de la pirámide, ¿no? Esa parte de prevención primaria en la cual haremos todo lo posible por evitar los riesgos y minimizar los daños que de ahí puedan venir. Un poco menos de trabajo debería llevarnos toda esa parte de gestionar estadios precoces de los conflictos o las situaciones iniciales de ellas y luego muy poco tiempo a esa prevención terciaria, a minimizar el impacto porque haya pocas víctimas. Esto es el diseño ideal, el que nosotros proponemos, ese trabajo en prevención, que somos conscientes de que a veces no es suficientemente comercial, porque vender prevención a veces no es lo que más interesante nos parezca, pero sin embargo es fundamental. ¿Qué ocurre cuando esto no es así? ¿Qué ocurre cuando no dedico gran parte de mi tiempo a estar bien preparado, a tener a mi equipo formado, a tener los protocolos actualizados, a que la gente se forme y esté atenta? Pues que esta pirámide se invierte. Y entonces dedico el 90% de mi tiempo a perseguir los casos críticos. Y eso sí que al final provoca no solo mucho más daño en todas las víctimas, sino que provoca un desgaste de los profesionales y un desgaste en las familias que ven cómo sus hijos sufren, que nos hace ver que no es una buena decisión no invertir el tiempo y los recursos suficientes en estructurar bien el funcionamiento de la institución escolar y cómo podemos contribuir tanto desde dentro del centro como desde las familias que las arropamos y que tenemos que ser capaces de transmitir esa motivación por contribuir a ese entorno protector y sólido. Y para ello, la propia ley establece una serie de figuras. Esta ley que os decía, la LOPIBI, establece unas figuras. En el ámbito educativo, en el ámbito escolar, es esa figura del coordinador de bienestar y protección. Yo no sé si quisiera hacer una consulta con todos vosotros y vosotras de si sabéis quién es el coordinador de bienestar y protección de vuestro centro. Porque siempre que lo preguntamos, voy a decir que el 90% no lo conoce y no lo sabe. Y es una lástima porque es obligatorio desde el 2021 que cada centro tenga una persona designada para hacer estas tareas. Es verdad que no se ha desarrollado adecuadamente hasta ahora, ni con un diseño institucional del puesto, ni con una dedicación, ni con unos recursos suficientes, pero cada centro debería tenerlo. Y como os digo, y vuelvo a poner el ejemplo de la pandemia, yo estoy seguro que todos y todas sabíais cómo se llamaba el coordinador COVID de vuestro centro. Y se os mandaban circulares diciendo que pues, tal persona era la que tenía la responsabilidad de coordinarse y demás. Lamentablemente esto no está siendo así. Lamentablemente aún así hay lagunas tanto en la designación como en la formación de estos profesionales y nosotros ahí seguimos insistiendo en que nos parecen unas figuras claves, como os digo, el coordinador es en el ámbito escolar, el delegado de protección es el que está en el ámbito deportivo y en los centros de ocio infantil y adolescentes y con matices porque son entornos distintos, aunque complementarios y educativos los dos. No es tanto la persona que resuelve todos los problemas, que también esa es otra cuestión, igual quizá hayáis oído nombrarlo, como es el coordinador del bullying, en algunos sitios se ha cortado así el nombre, y en distintos territorios, en distintas comunidades autónomas, se han fusionado con otros puestos existentes, como el coordinador de convivencia o tienen otras formulaciones, y al final para nosotros es una figura clave, porque tiene que ejercer de engrasador de esa red que veíamos antes. Es la persona que tiene que ser capaz de conectar todos esos recursos que pueden estar inconexos y ser capaz de identificar dónde hay otros profesionales que puedan ejercer ayudas. Tiene que coordinar este plan de convivencia, establecer todos el conocimiento por parte del resto de figuras de los protocolos y las normas que hay, y tiene que ser una persona de confianza en la que podáis hacerle la consulta o que podáis trasladarles las inquietudes que podáis tener. En ocasiones son personas de los equipos directivos las que acaban acumulando estas funciones,
y a veces no es lo más óptimo porque estas personas necesitan una disponibilidad, como veíamos antes, que es fundamental para poder atender estos casos. Y normalmente, como bien sabéis, y si aquí tenemos a alguien de la dirección de la jefatura de estudios, pues son personas que andáis locos de un lado para otro intentando atender todas las cuestiones que ocurren en un centro y que nunca son pocas, y que precisa de un conocimiento, de una formación específica en este tema, por lo cual nosotros también abogamos que estas figuras tengan una formación habilitante, es decir, que tengan un buen conocimiento de todas estas cuestiones que estamos viendo hoy en profundidad, porque al final los casos que vamos a tratar siempre van a ser difíciles y duros y de daños, con lo cual cuanto mejor estén preparados y mejor esté coordinada ese equipo humano de personas, pues más eficaz será su desempeño. Aún nos queda por recorrer aquí bastante en esta cuestión y, como os digo, os animamos a que también, si no conocéis quién es en vuestro centro, pues que os intereséis por conocerle, y así tendréis también un poco un pulso de por dónde van las cosas. Bien, pues para ir terminando y dejar también un hueco para vuestras preguntas y vuestras dudas, a modo de cierre, sí que quisiera hacer algunas claves, ¿no? Algunas ideas para la acción en este sentido. Al final, y aunque a veces somos un poco resistentes a asumirlo, tenemos que ser conscientes de que las responsabilidades de la protección son inseparables de la función docente. No puedo estar ajeno a las cuestiones de desprotección de mis alumnos, porque por muy buen profesor que sea en lo didáctico, por muy bien que maneje mi asignatura, si mis alumnos no están seguros y no están en las mejores condiciones para aprender, pues el aprendizaje no tendrá lugar, con lo cual tampoco podremos estar. Y yo creo que las familias todas estaremos de acuerdo en que a nosotros también queremos esa garantía de que donde dejamos a nuestros niños, en nuestras niñas por las mañanas, es el mejor sitio en el que pueden estar, porque confiamos plenamente en esa labor que están haciendo las personas que allí tienen la responsabilidad de su cuidado y de su desarrollo. El ser capaces de contribuir a ese ambiente de relación interpersonal seguro y construir ese entorno protector. Como os digo, esto es una labor comunitaria. Aunque pensemos que no tenemos mucho que aportar, desde cómo nos comportamos en una reunión de familias al inicio de cada trimestre, para cuando nos presentan los casos, mostrándonos empáticos, mostrándonos participativos, trasladando con seriedad también aquellas dudas que tengamos, ya estamos contribuyendo a que ese canal de ida y vuelta funcione. Intentar imponernos o intentar marcar territorio, cada uno de esos espacios, no suele ser la mejor solución. Con lo cual sí que os invito a que en esa parte, tanto en ese diálogo con vuestros hijos como en ese diálogo con los otros cuidadores y las otras personas que la tienen, pues empecemos a trabajar en este sentido. Y si vemos que no tenemos mucha capacidad de llegada, por lo menos que identificamos cuestiones que son deseables y cuestiones no. ¿Dónde me siento bien tratado? ¿Dónde ese buen trato se da también hacia mí como adulto preocupado por la seguridad y por el bienestar de nuestros hijos se puede dar? Identificar esas situaciones de riesgo familiar y social para estar preparados. Una vez que ya tenemos esta mirada que nos permite ver dónde está el peligro, dónde está ese mapa de riesgos que también invitamos a cada centro a hacer, que unos pueden estar relacionados con sus instalaciones, otras con sus cuestiones del entorno, otras con cuestiones socioeconómicas que vinculen al centro, pues estaremos en una mejor condición de avanzar y de dejarnos sorprender lo menos posible por fenómenos disruptivos, aunque a algunos nos cueste más trabajo identificarlos porque operan en un plano distinto al plano físico, como es todo lo que ocurre en el entorno digital. Utilizar ese criterio del interés superior de menor para diseñar nuestras intervenciones, es ver qué es lo mejor para ellos en cada momento, que no siempre puede coincidir con lo que sea lo mejor para los adultos. Y ahí, como os digo, hay que ser capaz de hacer ese ejercicio de generosidad por un lado, pero ligado a responsabilidad, ¿no? A darle ese espacio también a ese bienestar o a ese bien superior que en el fondo deseamos. Por supuesto, mostrar proactividad en todas aquellas cuestiones que creamos, que identificamos. Es mejor pasarse de precavido que no dejar pasar un tema, porque al final pues luego lo solemos lamentar. Y a veces no quedarnos solo en el límite del cumplimiento de la norma. A veces las normas se hacen
para entornos muy diversos y por eso tienen que tener ese punto de ambigüedad o de generalidades. Nosotros creemos mucho en esa personalización de la autonomía de centro. Hay pocas personas como las que forman parte de cada una de las comunidades educativas son capaces de conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué medidas pueden funcionar rápidamente y cuáles no. Y a partir de ahí, pues el establecer los mecanismos anticipándonos a daños que puedan aparecer o, como os digo, siendo excelentes y aportando enfoques novedosos que puedan mejorar sustancialmente y que puedan inspirar a otros centros. Muchas veces lo veis que a veces lo que promueve que un centro se involucre en un proyecto es porque el de al lado también lo está haciendo y le está funcionando. Entonces, esa conexión entre centros, sobre todo a nivel municipal, que funcionan muy bien, o de otra serie de intercambios con otros lugares, os animo a que lo exploréis o a que lo pongáis en conocimiento de vuestra comunidad educativa. Por supuesto, el dotar a la infancia del conocimiento de los riesgos y las adecuadas herramientas de protección. Que nuestros chicos y chicas sepan y conozcan cuáles son sus derechos no les va a hacer necesariamente más egoístas o más individualistas. Les va a poner en una mejor situación para poder distinguir qué está bien que les pase y qué no está bien. Porque en ocasiones lo que ocurre es que no identifico que lo que me está ocurriendo no está bien, sino que es normal, es habitual, les pasa a todos. Creemos que una formación sólida en derechos de infancia es un primer paso para una primera barrera de autoprotección, que no exime que haya otras, que aquellos que tengamos una responsabilidad del cuidado la puedan ejercer, pero sí que al final pues ellos puedan minimizar el daño de algunas acciones que pueden ser muy, muy fácil que les llegue. No digo nada, por ejemplo, en el caso de los mensajes o de contenidos que les pueden llegar a través de redes sociales o de las formas digitales. La diferencia que hay cuando yo identifico un contenido que me llega que es inadecuado, pero yo soy capaz de pararlo y de que no me haga daño, a cuando no lo sé y puedo acabar en una espiral bastante dura o bastante difícil de daño. Y el último quizás sea este precisamente, ¿no? El de fomentar esta participación infantil, contar con su opinión y su punto de vista para resolver aquellas cuestiones que pensemos en las cuales ellos tienen mucho que decir, mucho que opinar, soluciones creativas que son capaces de poner y sobre todo la capacidad de influencia que tienen sobre otros compañeros y otras compañeras. Evidentemente vosotros sabéis también cuando se van haciendo mayores y van ganando en esa autonomía que también tenemos que contemplar, cómo pueden ir ellos involucrándose poco a poco y desde luego a participar se aprende. No es algo que sea automático, sino que tenemos que empezar desde chiquititos y a veces en el sistema educativo vemos como las asambleas infantiles están al orden del día y luego cuando llegan a la secundaria, o ya no os digo en bachillerato o en esas edades en las cuales ya hay una mayor competencia personal de expresión y de reflexión, hay mucha menos interacción, hay mucho menos espacio de intercambio. Con lo cual, trabajemos en ello, sembremos tempranamente cuando todavía los adultos somos más referentes que ellos. En la adolescencia ya sabemos que vamos perdiendo autoridad en ese sentido, con lo cual en esos estadios tempranos de reconocerles su capacidad de aportar soluciones, de plantearles cuáles son sus gustos, sus motivaciones o cómo podrían contribuir a un problema, para nosotros es algo muy, muy importante y que intentamos llevar a todos los ámbitos de nuestra acción. Por mi parte, hasta aquí podemos seguir. Os agradezco muchísimo la atención. Espero que os haya sido de interés. En nuestra página web podéis encontrar más contenidos, documentos, guías, información sobre este proyecto de centros referentes en educación en derechos de infancia, recursos para trabajar los derechos, recursos para el aula, para distintos momentos del año, en este caso son todos gratuitos, están a vuestra disposición y yo perfectamente también, pues como digo, aparte de agradecer vuestra atención, estoy a vuestra disposición para si queréis que veamos algún tema más, profundicemos alguna cuestión, así que adelante Luis y Raquel, vamos a ver qué dudas nos vienen. Sí, muchísimo. Bueno, primero darte las gracias, Nacho. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una sesión muy completa.
Nos ha dado muchas pautas, creo, muy importantes y me ha gustado mucho, ¿no? Eso de la insistencia insistir en trabajar desde muy pequeño, ¿no? Y seguir a través de las edades, fomentar esta comunicación es fundamental. Sí que tenemos algunas preguntas, ¿no, Raquel? Tenemos, Ujú. yo he Tenemos muchas recopilado, preguntas. sí, Sí, había una ¿te parece que de, empiezo, Luis? Porque tenemos varias preguntas y bueno, simplemente decir a sí, Nacho que muchísimas gracias. Creo que ya todos tenemos muchísimo más claro de qué hablamos cuando hablamos de entornos protectores y creo que tu exposición lo ha dejado todo muy claro y también esa figura de coordinador de bienestar que preguntabas. Yo creo que sí, es algo habitual. Muchas veces preguntamos a las familias si conocen esta figura. No todas las familias la conocen, pero vamos, es una figura de referencia que no dejamos de insistir que se puede nutrir muchísimo de una información muy útil para todas las familias y que tengan esa relación entre las familias y esta figura tan importante en los centros educativos. Y no me dilato más porque sí que tenemos varias preguntas. Luis, lanzo yo la primera, ¿te parece? Vale. vale. Mira, tenemos una de Elizabeth que nos pregunta, ¿qué piensan sobre las apps de control parental para móviles? ¿Son seguros para los niños? ¿Invaden agresivamente su privacidad? ¿Son realmente seguras en cuanto a la cesión de datos que les damos de nuestros hijos y de su uso del dispositivo? Nadie mejor que tú con, con ese conocimiento de esta parte de derechos de la infancia y la tecnología. Bueno, pues una pregunta creo que muy pertinente, ¿no? Creo que todos estamos bastante preocupados por este tema y nosotros precisamente lo que proponemos es que dejemos de preocuparnos y nos ocupemos. Hicimos en 2021 este estudio que es el impacto de la tecnología, también está en nuestra web por si tenéis curiosidad, de impacto de la tecnología en la adolescencia y nos dimos cuenta de algunas cosas. Primero, fue una muestra en la que participaron 50.000 chicos y chicas de todo nuestro estado, entre 12 y 16 años. Y uno de los hallazgos que encontramos es la poca implicación por parte de las familias que habíamos tenido hasta ahora en este tema. Los niveles de supervisión a la hora de marcar horas o marcar contenidos, apenas uno de cada 4 familias lo estaba haciendo. Y luego preguntamos también si buscando un momento en la vida familiar, como puede ser la cena, preguntamos si tu familia utilizaba los teléfonos móviles durante la cena, tus padres, si tus padres usaban el móvil. Pues el 40% de nosotros lo estamos haciendo. Me incluyo para meterme en esa ecuación porque nuestra vida es así de agitada, sin juzgarlo, pero es una realidad que en aquellas familias que hacían ese esfuerzo de conservar estos momentos más íntimos, los índices de exposición a todo tipo de riesgos eran mucho menores. Y sin embargo, los que utilizaban protegían peor. Era más efectivo el ejemplo de no usar el móvil en ese momento que el solo poner normas. Entonces esto nos tiene que hacer reflexionar también en ese sentido porque uno de los investigadores del estudio tiene una frase que a mí me llama mucha gracia, que es el control parental son los padres. O sea, quiero decir, podemos empezar a apoyarnos en alguna de estas herramientas que todas las plataformas tienen y todos los teléfonos tienen para poder empezar a familiarizar, porque es verdad que no podemos, a lo mejor quizás no sabemos de todo, no entendemos cuáles son todos los problemas y inicialmente estos sistemas nos pueden dar una pista de el número de tiempo que quiero que esté conectado, el tipo de contenidos a los que puedo acceder, la edad que tengo de filtro para acceder a qué contenidos o qué palabras clave, a qué otro tipo de dispositivos me puedo conectar. Y esto nos puede servir como un conocimiento, si no lo tengo, de ver en qué cosas fijarnos. Pero al final, los chicos también, cuando se manejan, son capaces de saltarse todo tipo de control. Con lo cual, a veces, confiar que yo le configuré el día que compré el dispositivo y configuré toda la herramienta y eso ya va a suponer que no tengo ningún peligro, pues no es 100% seguro. No es 100% seguro. Y de hecho nos puede generar incluso una falsa sensación de seguridad. Hombre, mejor es atenderlo por lo menos un primer día y tener una conversación que yo creo que es lo más importante, es establecer ese diálogo. Para mí el control parental tiene ese itinerario, ¿no? Desde un control a la supervisión y hacia la autonomía, que va en función también de la evolución
de los propios chicos y que cuanto más tempranamente se trabaje viendo que cada vez antes tienen sus dispositivos, pues que estemos más encima, ¿no? Luego, evidentemente, toda la preocupación por sus datos personales, a dónde van, pues también pasa porque es un rollo, y lo sé, pero hay que mirar esos términos de uso que son enormes y que es verdad que todos damos para arriba y aceptamos y al final no sabemos muy bien esa información, dónde acaba o cómo se utiliza, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, yo pues sí que animaría primero a conocer, primero desde los dispositivos que tenemos, cuáles son estas herramientas, para empezar a identificar, pues he de preocuparme por los contenidos, he de preocuparme por los tiempos, he de preocuparme por cómo son los contactos con otros. Y eso nos puede ir dando una pista, pero para mí lo más importante es ser capaz de tener esta conversación y este diálogo permanente para que en un momento dado tu hijo te pueda pedir ayuda, si se mete en un lío. Y a lo mejor tú no tienes la respuesta en ese momento, pero entonces tú sí que vas a tener capacidad de buscar esa ayuda. Hay canales, hay formas desde guías, consejos, hasta líneas de ayuda directamente donde encontrar la solución a los problemas y hay que recurrir a ellas sin temor, porque al final al otro lado va a haber profesionales que nos van a poder orientar y vamos a evitar eso que veíamos antes de esa revictimación, ¿no? De meterme en un problema, sentirme culpable y a la vez cada vez que eso vaya siendo más hacia el fondo. Pero una confianza ciega en una herramienta que personalizas en un momento dado, bueno, pues como primer paso sí, pero no como un sistema definitivo para estar muy seguros de que allí ya no va a haber ningún peligro. Hay que acompañar, ¿no? Absolutamente. Y mantener el canal de comunicación desde el principio y fomentar esa relación de confianza, aunque el adulto no siempre tenga la respuesta, pero sí que puede buscar. Claro. Además, sí, aquí se ocurre que hay una cuestión generacional y es verdad, ellos han nacido con esta tecnología incluso antes del nacimiento. Si es que estoy seguro que ya hemos compartido una foto de su ecografía en nuestras redes sociales. Entonces, nosotros hemos iniciado una carrera que en algún momento dado, no sé si la palabra es ponerle freno, pero sí atenderla. Porque bueno, hemos identificado que la edad en la que estamos entregando un dispositivo a nuestros hijos son los 10 años, entre 10 y 11 años de media. Hay que ver si en ese momento están suficientemente maduros, si esto les va a traer más problemas que beneficios, si nosotros a veces decimos también que hay que tener como esa conversación incómoda, que en otros ámbitos a veces evitamos o postergamos, pues aquí también hay que ser capaz de tenerla y no tener pudor de reconocer, pues mira, no lo sé, no sé esta aplicación para qué sirve. Y preguntar también está bien, oye, ¿y este videojuego al que juegas y esto de qué va y con quién estás conectado? O sea, valorando también ese respeto que también decíais a su privacidad, os decía Elizabeth en su pregunta, esa preocupación por su privacidad, pero está bien, igual que te preocuparías por quién está jugando en el parque o por quién ha quedado para ir al cine, pues quién es ese nick, esa persona que hay detrás de un nick, pues también está bien, para saber si le conoces, si no le conoces, y por qué se expresa de esa manera, en fin, de una forma natural, pero con esa presencia, ¿no? Estoy aquí, yo te voy a acompañar, pero al final somos nosotros seguramente los que compremos el aparato, el que se lo demos, el que te pongamos la conectividad, el que compremos los videojuegos y nuestra labor no acaba ahí. Entonces, a nuestra generación le ha tocado este reto. Otras tuvieron otros y a nuestra generación nos ha tocado, bueno, pues preocuparnos de esto y estar encima. ¿No? Y no, por ello no tenemos que hacer ni los mejores challenge, ni hacer las mejores coreografías con ellos, ni ser mega expertos en cómo se pasa la pantalla 44 de no sé qué videojuego. Pero sí estar presente también en su vida digital. Exacto. Muy bien. Hay otra pregunta que es de Gorka Garay y pregunta, ¿la violencia contra la infancia puede venir también de un menor? ¿O por definición debe venir de un adulto o una adulta? Yo entiendo que sí, pero... Sí, claro. En ese sentido, yo creo que estaba también, creo que lo que estaba en la definición inicial, evidentemente hay violencia. La violencia al final tiene muchos caminos. Evidentemente va de los adultos a los niños, de los niños a los adultos también en algunos casos, y en los otros también vemos cómo ocurre, y en las cuestiones de violencia filoparental, que son muy duras y muy difíciles de manejar, pero por supuesto también la violencia entre iguales. La violencia entre iguales que se puede dar tanto en el ámbito doméstico,
entre hermanos, se puede dar entre compañeros de centro escolar, dentro del centro escolar o fuera del centro escolar, y se puede dar a través de las redes sociales, evidentemente. Los casos de acoso y acoso escolar y ciberacoso precisamente son esa característica, es un trato entre iguales con un daño, con una intención de hacer daño y que dura en el tiempo. Y precisamente, como veíamos, se aplican esas mismas cuestiones que hablamos de cómo era las cuestiones de poder. Quien me hace daño es a quien yo le doy poder. A mi grupo de amigos, o compañeros, a personas que tienen una presencia especial, o aquellas personas que son diferentes y son las que sufren además un daño adicional precisamente por mostrar esa diferencia. Entonces, por supuesto, se puede dar y se da. Y luego a nosotros nos preocupa mucho también un perfil que es la persona que sufre el acoso y también luego se convierte en acosador. Esas figuras del bully victim son muy difíciles de tratar, pero hay un número bastante importante de personas que en un momento han sufrido la violencia, la han incorporado en su forma de relacionarse y en cuanto tienen una ocasión la ejercen, ¿no? Por no haberlo sido capaz de canalizar a tiempo. Por eso es tan importante detectarlo en los estadios primarios de ello y definir ese marco en el que la violencia no tiene sitio. Yo creo que cuando todos estamos a gusto en algún lugar, no queremos que eso se acabe. Y eso es un esfuerzo que nos toca hacer cada día, ¿no? ¿Qué vamos a hacer por estar bien? Pues mi clase es bonita, es funcional, no tiene problemas, pero vamos a hacer la nuestra, vamos a darle nuestro cariño, vamos a demostrar que estamos aquí y que podemos aportar. Y en ese espacio es donde todos podemos dar lo mejor de nosotros. Y todos tenemos días malos y todos tenemos problemas y todos tenemos momentos en los que no nos comportamos adecuadamente y hay que saber tratarlo, identificarlo y reconducirlo, ¿no? de esa manera. Pero, por supuesto, la definición de violencia contra la infancia, también uno de los vectores es entre iguales. Muy bien, pues Muy bien. bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero sí, hay varias preguntas. Bueno, aprovechamos también para decir que las que no nos dé tiempo a responder, porque hay varias, os enviaremos una contestación de alguna manera. ¿Es así, verdad, Luis? Sí. Muy bien. Y por otro lado Sí. también, que habéis preguntado varias personas, mandaremos también la grabación. Eso creo que lo has comentado al principio, Luis, pero para que lo tengáis todos claros. No, bueno. no lo comenté. Iba a comentarlo ahora, que sí, que Vale, pues me he adelantado, enviaremos Luis. Tranquila, que no pasa nada. Que después del webinar, en una semana más o menos, enviaremos un correo de agradecimiento con la grabación del evento, ¿vale? Y bueno, hay una última pregunta, Sí. Raquel, que creo que sí que es interesante y si te parece bien, Nacho, Sí, la lanzo. creo que estamos viendo la misma. Sí, perdona, Luis. Sí, de Sheila López Fernández. Bueno, primero dice buenas tardes y dice que está de acuerdo que para obtener respeto hay que respetar. Pero pregunta, ¿qué pasa con los casos de niños neurodivergentes? Porque les resulta difícil seguir las normas y conseguir ese respeto que todos merecemos. Por supuesto, la atención a la diversidad es un reto que tenemos en nuestras aulas, ¿no? Y precisamente esa labor de atención especial es un requisito fundamental para que el derecho a la educación suceda, ¿no? Y que haya una comunidad parte por distintas cosas, porque hay una aceptación también por esas situaciones diferentes y por ese reto que decía que marca ese derecho a educación, que es llevar a cada uno al máximo de sus posibilidades, necesite lo que necesite. Lo que no podemos es adaptarnos a que yo entiendo el reto, y no es sencillo, y no lo quiero minusvalorar. Pero si empezamos a eliminar de la ecuación todo aquello que nos supone una dificultad, ahora, por ejemplo, el debate con los móviles lo hemos tenido, ¿no? Los móviles, evidentemente, en las aulas son un fenómeno de disrupción, por supuesto. Si yo no quiero ni imaginarme que estén sonando 25 móviles de 25 adolescentes con las notificaciones a la vez o que se estén distrayendo de lo que allí sucede, por supuesto. No tiene ningún sentido que eso sea de esa manera. Pero también quizás nos precise de un abordaje educativo. Hay una oportunidad ahí de trabajar una serie de cuestiones que aparentemente puede hacer que vayamos más despacio en lo curricular, pero no solo lo curricular es lo importante.
hay un grupo humano que tiene unas características o un conjunto de características que tenemos que ser capaces de, primero, conocer, segundo, personalizar y dar la atención que cada uno necesita, y de hacer ver cuál es el marco en el que todos nos generamos esa empatía, pero a la vez todos nos comprometemos con una serie de objetivos. Al final hay que salir de la escuela también habiendo aprendido una serie de cosas, y algunas de contenidos y otras de convivencia. Y todas son igual de importantes. No podemos quitar una parte de la ecuación, porque si no, al final ya no es la escuela. Y necesitamos aprender un montón de cosas y necesitamos saber compartir y vivir en sociedad, porque al final somos seres sociales que necesitamos aprender de esa diversidad. Evidentemente, para esto, ¿qué hacen falta? Hacen falta recursos para poder atender toda esta diversidad, hace falta formación para poder atenderla y hace falta un modelo cultural de atención, precisamente, que en este entorno protector, estos chavales que tienen estas otras dificultades añadidas y que pueden generar disrupción escolar, pues también precisan de un trabajo de continuidad. Evidentemente, hay muchos chicos que entran en conflicto con la institución escolar muy temprano, y por una falta de diagnóstico temprano, luego lo que vemos es la explosión ya final, y eso ya sabemos cómo acaba en abandono y acaba en conflicto con la institución. Y ahí es verdad que igual ya es muy tarde. Entonces, cuanto antes seamos capaces de tener esa identificación temprana, ese diagnóstico de todos los casos, para poder hacer ese acompañamiento de la forma más eficaz y más rápida posible, en los estadios posteriores tendremos muchos problemas. Cuando ya no hay solución, entre comillas, pues ya es verdad que la situación ya no es positiva. Por eso es tan importante ese trabajo desde educación infantil, y cómo desde ahí, haciendo una buena detección de un montón de cosas, ahí podemos solucionar problemas que luego estarán mucho más atrás y ante los que ya nos vemos completamente desbordados. Exacto. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Sé Creo que ya hay sí alguna pregunta más, pero hemos quedado sin tiempo, y lo que comentó Raquel antes sí que contestaremos después del webinar. Pasaremos las preguntas a Nacho a ver si quiere aportar algún contenido para responder a estas preguntas. Y bueno, con eso, una vez más, Nacho, muchísimas gracias por esta sesión de tanto valor, yo creo, tanto para las familias como para los centros escolares. Y es eso, es crear una comunidad, escuela, familia, sociedad, para crear estos entornos protectores, para garantizar la salud mental, física de los alumnos y las alumnas. Y la verdad es que yo creo que lo has dejado muy, muy claro. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotras y a toda la gente que está ahí y que han aguantado estoicamente esta sesión, pero que me consta que su motivación es total y su interés es máximo. Exacto. Y allá donde encontremos compañías o personas motivadas por hacer un mundo mejor para los niños, pues ese es un trabajo fundamental en el que ahí estaremos decididamente. Exacto, exacto. Y muchas gracias a los oyentes por estar aquí con nosotros, y también por participar tan activamente con las preguntas, los comentarios, las dudas. Y ahora lo que vamos a hacer es lanzar un cuestionario, valoración del evento, porque nosotros valoramos muchísimo vuestra opinión, y seguro que nos ayudará a seguir mejorando en los webinars, las formaciones que damos. Y una vez más menciono que sí, que después del webinar, en una semana más o menos, enviaremos un correo de agradecimiento con la grabación del evento. Y con eso, nada, terminamos. Muchas gracias y espero veros próximamente en otras formaciones. Gracias, Nacho. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, un saludo a todos. Buenas tardes a todos y todas.